Continuamos con José Báez Guerrero, lo que se dice afuera y lo que se dice para ustedes, pero vamos a tratar de que el equilibrio sea positivo. En efecto, aquí hay un grupo que sí son apóstoles de la ética y tienen todo un consorcio mediático para hablar de sus bondades. Sin embargo, tú eres periodista y esos grupos bueno, te reprueban. Pero vamos a tus inicios, José Báez Guerrero, porque de eso se trata este Pero nunca me han viernes. reprobado en público. Chismosamente hablan muchísimas pendejadas, pero nunca se han atrevido a hacerme un señalamiento. ¿No? Y ahora con las redes más, así se es Sí, valiente en la sí, República, en el mundo, sí. en el mundo. ¿Cómo dice Miguel Guerrero que Germán Emilio Ornes Cuascú te entregó como los niños que se entregan a bautizarlo y te dijo, mire este muchacho, vamos a ver qué sale de ahí? Y salió esto. ¿Cómo tú participabas en esas tertulias? Dile a los más jóvenes y sobre todo a tanto periodismo joven ahora, ¿cómo era disfrutar de aquellos señores? Muy de derecha, como eres tú, pero eso no importa, era el Yo pensamiento. era muy de derecha, yo creo que soy más de centro ahora. ¿Tú crees? Sí, Bueno, Balaguer era de derecha y se inclinaba reverente ante Fidel Castro. pero yo, yo de lo que hiede mucho para Castro, eso no, a mí no me... O sea, Castro yo creo que todos los dictadores, ningún dictador sirve, con eso se dice todo. Y además Cuba tiene 60 años padeciendo la locura de Castro. Yo por ahí no quiero irme, pero ¿cuál? Tú me estabas haciendo una Si no pregunta, te sí. vayas por No, no, ahí, sí, que tú no. estás joven Sí, todavía, sí, tú sí, no sí. tienes olvidos inmediatos. Sí, sí. ¿Cómo llegas a esa Ah, bueno, sí. tertulia? Eso también, hay gente que tiene suerte, hay gente que tiene menos suerte, pero la suerte a veces es estar preparado y en el momento oportuno. Y eso se lo atribuye mucha gente haberlo dicho, pero eso es una cosa de cuando Roma y Grecia. Eh, yo era un nerdo, siempre fui medio nerdito, vivía leyendo, todavía leo bastante. Perdón, en esa época el periodista bueno era el que era antibalaguerista y revolucionario. Sí, pero Tú yo no nunca fuiste fui ese. antibalaguerista, no, quizá por una cuestión familiar. Mi familia fue muy cercana a Balaguer, mi papá era pariente del esposo de Emma Balaguer, mi mamá trabajó con Balaguer. Entonces, nada. En la época en que la Comisión Nacional de Desarrollo, que era honorífica, mi papá nunca tuvo ninguna función pública. Mi papá fue de los pocos miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo cuando funcionaba. Eso después lo pusieron como de 300 gente, eso fue una locura. Pero Pero vamos, ¿cómo entras a la tertulia de Robles es una Toledano? cuestión casi de relaciones familiares. Mi papá era muy amigo de don Germán, mi papá era muy amigo de Ramón Tapia Espinal, entonces los hijos de don Ramón Tapia, Mechi era muy amiga mía, entonces eso comenzó simplemente un día, me dijeron vamos allí y fuimos un domingo y después seguimos yendo todos los domingos y eso se convirtió en una costumbre hasta que falleció el padre Robles. Era una tertulia dominical. Eras el Pero, más joven, naturalmente. ¿Eh? perdón, Eras el más joven en esa sí, tertulia. Mechi y yo éramos los más jóvenes. A ¿Podías ver, opinar o solo escuchabas? no hablábamos muchísima pendejada y metíamos la pata y nos daban boche y todo eso y nos preguntaban a veces qué ustedes creen para saber lo que pensaba la gente joven y después se reían de nosotros, pero eso era parte Pero de. vamos a explicarle al público de quiénes estamos hablando, José, porque estamos abusando del conocimiento que tenemos de esa época. Bueno, don Germán Ornes, que era en esa época el principal periodista dominicano a mi juicio, aunque había otros que vivían peleando con él, el padre Robles Toledano, una eminencia de la Iglesia Católica, que tenía varios doctorados hechos en Roma, considerado una eminencia gris de la Iglesia Dominicana. También asistían varias otras personas que no voy a estar mencionando gente porque había gente que a veces iba y a veces no iba y si se me olvida alguno después voy a tener un problema. Pero eso de las tertulias y de tertuliar no era solamente en la tertulia del padre Robles, porque por ejemplo, siendo yo muy muchacho, una de las tertulias políticas más interesantes que había aquí, en una época en que yo ni siquiera había entrado a la universidad todavía, era la tertulia de don Luis Jamía Matió por la Claro. mañana que era en su casa. Y no siempre, pero
algunas veces yo acompañé a mi papá y había una sillita de madera al lado de la puerta donde estaba la oficina de él, al lado de la marquesina. Yo me sentaba ahí como un muchacho, como cuando tú andas con tu papá y te ponen allá. Entonces, esa sí era dura, de verdad, porque ahí lo que se hacía era que se hablaba de cuestiones eh, políticas actuales, mientras que en la del padre Robles Se había mucha teorizaba. actualidad, pero había mucha teoría y muchas cuestiones de... En alguna ocasión se dijo que tú eras un escribidor de la jerarquía eclesiástica. No tienes que decir que sí ni que no, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué ha pasado con esa élite católica que se ha convertido como en una especie de militantes de las causas cotidianas? Ya no hay mensaje espiritual, José Báez Yo no Guerrero. sabía que decían eso, que yo era un escribidor de la jerarquía católica. Sí, de las cartas pastorales y demás. No, hombre, no, eso yo Fran estoy... Marino, Enriquillo, usted. No, pero eso yo no sé de Eso es un dónde. privilegio. Sí, pero yo no creo que eso sea así, ¿no? Yo siempre fui muy amigo he sido muy amigo de la iglesia. Yo soy católico, mal practicante del catolicismo, aunque yo soy una persona que siempre le agradece a Dios las dudas que me dan. Eh, yo a veces tengo un agnosticismo intermitente. A veces amanezco más católico que el Papa y después otro día soy súper Pero agnóstico. no evadas. ¿Qué pasa con esa excelencia académica y espiritual de esa jerarquía O que lo hoy mismo que ha pasado con muchas cosas de la sociedad dominicana y en el mundo entero. Anteriormente casi toda la familia querían tener un abogado, un policía, un amigo empleado en Codetel, eh, en la cédula, sí, en aduana? y un cura. Entonces, mi relación con la iglesia es porque un hermano de mi abuelo, el padre Pin, que fue de los fundadores de la PUCA, de la Universidad Católica cuando no era pontificia, que estudió en Roma, era sobrino del arzobispo Noel, el padre Pin. Entonces yo fui monaguillo con los dominicos en Santo Tomás de Aquino. Es más, yo una vez quería ser obispo, pero después me enteré Que estudiar que mucho había y que que... entrar al seminario y Sí. privarse de Pero no me cierto. has dicho qué ha pasado con esa transformación. Lo mismo que... Bueno, que había una serie de sacerdotes que eran brillantes y ahora no son brillantes. Perfecto, déjalo ahí. Mira, tu experiencia con don Antonio Guzmán Fernández y con haber encontrado las libretas manuscritas, con lo que viviste en ese momento, a mí siempre me ha fascinado, José Estuve Báez Guerrero. perdida como por 20 años tuvieron. Yo creo que tú... Perdida no, o sea, yo me casé, se quedó eso con... Porque lo malo de tener muchos libros es que ahora yo no los puedo tener todos juntos. En casa de mi mamá, que ya la pobre, como tiene Alzheimer, vive con mi hermano Fernando, eh, yo tenía muchísimos libros que ahora están en caja, están hasta en un almacén. Pero Y espérate, ahí era que estaban esas libretas. José Báez Guerrero hizo la biografía de alguna manera de Antonio Guzmán Fernández, pero sobre todo del momento terrible del suicidio de don Antonio. Antes no se podía decir así, nos estaba vedado, como pasa con un suicidio en la familia, eso no se mencionaba, pero tú pusiste el momento histórico como una reseña periodística absolutamente creíble, hiciste la crónica de esa época. ¿Puedes relatar cómo fue aquello? ¿Cómo fue el libro o cómo fue el suicidio? ¿Cómo, primero lo que viviste y después cómo encontraste aquella Bueno, acta notarial, ¿no? yo era reportero del periódico El Caribe. Estaba recién regresado de unos estudios que había hecho en Estados Unidos, que don Germán tuvo la generosidad de conseguirme una beca y me pasé, bueno, yo de hecho me pasé casi la mitad del gobierno de Antonio Guzmán fuera del país. O sea, yo cubrí la presidencia el primer año y medio. Después estuve casi 2 años fuera del país, después regresé, pero entonces ya no era reportero, sino que ya era ejecutivo del periódico, era periodista de planta. Entonces, una noche llamaron de Palacio a don Germán para que fuera, lo convocaron junto con Rafael Herrera, cuando eso no había internet ni Eran nada de eso. llamadas, teléfonos rojos. Sí, entonces lo llamaron, él no podía ir porque estaba indispuesto de salud. Entonces él llamó a su hijo Antonio Emilio para que fuera, entonces Antonio Emilio tampoco podía ir, no recuerdo por qué. Entonces Antonio Emilio llamó a Rudy González, que era quien cubría las cuestiones de política del periódico, y Rudy, que era y siempre ha sido una persona sumamente sagaz,
dijo, yo no voy solo para allá. Entonces me llamó a mí. Entonces, Porque ustedes no sabían de qué se trataba. no, había el rumor. Entonces, habían llamado preguntando, porque a la gente que está en los periódicos siempre le llama para que tal cosa es verdad. Entonces, Rudy pasó a buscarme poco antes de la medianoche y nos fuimos. Y yo pensaba que yo iba a ir, íbamos a estar 10 minutos, lo que sea, a ver qué era lo que iban a decir, y entonces nos encontramos con esa cuestión de que se acababan de llevar al presidente Palmarión y que ¿Te todo lo que está impresionó narrado. en términos personales? Oh, pero claro que sí. Porque después que tú te pasas año y medio viendo a una persona casi todos los días, como me pasé yo con don Antonio, eh, en esa época, yo quiero que tú sepas que la relación mía con el gobierno de Guzmán era adversarial, porque ahí fue que comenzó el declive del periódico El Caribe en la circulación, porque Peña Gómez hizo unos discursos terribles cuando subió don Antonio, diciendo que El Caribe era el periódico de la oligarquía, que era de derecha, que quitaran las suscripciones. Entonces mucha gente dejó de anunciarse en El Caribe, efectivamente la circulación bajó un poco. Entonces El Caribe siguió siendo un referente ético y moral del periodismo en la República Dominicana, pero comercialmente el listín comenzó a llegar a donde ha llegado, que le pasó por mucho ¿Crees el que fue éxito más comercial. conflicto empresarial que ideológico ese ¿Cuál? declive del Caribe? Hay una mezcla de cosas. En aquel El momento. país estaba decidido a que gobernara el PRD, y no hay por qué negarlo. O sea, El Caribe fue un periódico en cierta forma balaguerista. Eso hacía que mucha gente desconfiara del periódico, aunque siempre yo observé una pulcritud de parte de don Germán, que era una cosa admirable. Mira, todo el tiempo que yo trabajé con don Germán, la única cosa que yo podría decir que yo no quiero decir reprochable, porque sería un atrevimiento de mi parte, reprochar cualquier cosa de alguien que ha sido maestro y amigo. Yo le decía tío chiquito a don Germán, imagínate. Fue que una vez Juan Bosch se peleó con él. Y yo digo Juan Bosch se peleó con él porque aunque don Germán tenía un carácter que parecía muy tosco, tú también lo conoces porque Claro que también, sí, claro que sí. aparte de Estuve aquí y es puertoplateño. aparte de haberte conocido de antes, cuando tú viniste aquí, yo creo que ya yo no estaba, pero coincidimos porque yo era articulista del Sí. periódico. Entonces, yo creo que aquí tú comenzaste tu carrera Claro, también periodística claro. también. Una escuela, el Caribe. Sí, una escuela. La única cosa que se le podría reprochar es que él se peleó con Con don Juan. don Juan. Y don Juan comenzó a atacar de una manera obsesiva, como era el pobre don Juan, que le cogía con una cosa y eso era darle que darle y darle que darle. Él tenía muchas virtudes, pero una de las cosas que me irrita de los bochistas a rajatabla es que reconocen solamente las virtudes y no se prohíben ellos mismos hablar de sus defectos. Entonces, don Germán dijo, mira, yo no voy a fuñir más con este hombre. Si aquí llega algo de Juan Bosch, pónganlo en la página de los muñequitos y dejen de... Donde estaba el doctor Merengue en la tira cómica. Sí. Y entonces, en medio de toda esa cosa, el Caribe simple y llanamente dejó de publicar las noticias de Juan Bosch. Las publicaba porque era en cierta forma lo que se llama el periódico de récord. No, o sea, no podía ignorarlo como que no existía, pero él lo que tenía realmente era un partidito con 6,000 gente. Entonces le dio la importancia. Eso es como si algún director hoy, porque después don Juan creció de nuevo y don Juan tenía la estatura moral del liderazgo que había tenido, un expresidente y todo eso, pero eso es como si algún director de periódico hoy decidiera que le va a dar a Guillermo Moreno el tratamiento en los periódicos que realmente le corresponde, de una gente que quiere ser presidente, que tiene 20 años tratando de ser presidente, y no saca una gata a hacer pipí a la calle. Ay, Dios mío. Porque no llena ni una guagua de gente de los votos que saca. Entonces, pero está en el diálogo hablando. Pero ¿cómo es posible que una persona que reiteradamente demuestra una incapacidad supina de conseguir más de 10 o 15 mil votos, la prensa
Y lo digo, yo no tengo nada contra ese señor, yo creo que Atlá que es buena gente y tiene algunas ideas, es medio loco viejo porque se pone a flirtear con las izquierdas cuando él no es izquierdista y le gusta la buena vida. Pero ¿cómo es posible que una persona así, con un compromiso marital con la sociedad civil y todo eso, cómo es posible que una gente así, la prensa dominicana, le dé igual carácter e importancia a una opinión suya que a la de un expresidente o a algún líder, realmente líder? Porque el liderazgo es ser líder cuando hay gente que te sigue. Si no te sigue nadie, tú lo que eres un aspirante a líder. Ya se dan cuenta por qué el hombre es conflictivo y muy de derecha. Cuando regresemos, volvamos a la crónica del suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. Otra pausa.